Estadística bidimensional 2. Correlación. La correlación estudia el tipo de dependencia que existe entre las dos variables x e y de una distribución bidimensional. La correlación puede ser lineal o curvilínea si se condensa el diagrama de puntos en una línea o en una curva. El diagrama de puntos consiste en representar en el eje de las x la variable x, en el eje de las y la variable y, y marcar cada par x y de la distribución con un punto. Si vemos que se parece mucho a una línea recta, diremos que es una correlación lineal, y si vemos que se asemeja a una curva, diremos que es curvilínea. Además, podremos decir que es positiva o negativa si la gráfica crece o decrece. En este ejemplo, tendremos una correlación positiva. También serán incorreladas si la correlación es nula, es decir, si no existe ningún tipo de relación, ni lineal ni curvilínea, entre ambas variables. Correlación lineal. Cuando entre las dos variables existe una correlación lineal, podemos cuantificarla mediante el cálculo del coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal de Pearson es un número que nos determina el grado de ajuste entre una nube de puntos y una recta de regresión, es decir, lo cerca o lejos que están nuestras variables de una recta. Y se calcula realizando la siguiente división: la covarianza entre el producto de las dos desviaciones típicas, la de x y la de y. Veamos las propiedades. En primer lugar, el coeficiente de correlación siempre nos tiene que dar un valor comprendido entre -1 y 1. Si obtenemos 0, es que las dos variables son incorreladas, no hay ningún tipo de relación entre ellas. Si nos da exactamente 1 o -1, diremos que hay una dependencia funcional. Si el coeficiente de correlación nos da un número positivo entre 0 y 1, diremos que es una correlación directa. Además, cuanto más cerca esté el valor de 1, será más fuerte, y cuanto más cerca del 0, más débil. Y por último, si el resultado del coeficiente de correlación es un número negativo entre el -1 y el 0, se denomina correlación inversa. Cuanto más cerca está del 0 es más débil, y cuanto más cerca esté del -1, más fuerte. Veamos un ejemplo. Para el ejemplo que vimos en el anterior vídeo, teníamos una tabla con la talla y el peso de los recién nacidos en un hospital. Tenemos calculada la media de x y la media de y. Ahora necesitamos las desviaciones típicas. Para eso hay que hacer las varianzas. Y también necesitamos la covarianza. Para poder calcular todos estos estadísticos, necesito nuevas columnas en mi tabla. La columna del x cuadrado fi, para la varianza y desviación típica de x, la columna del y cuadrado fi, para la varianza y desviación típica de y, y la columna del x por y por f para la covarianza. Calculamos los respectivos estadísticos y podemos comenzar con la correlación lineal de Pearson. Como ya hemos dicho, tenemos que dividir 2,6833, que es la covarianza, entre el producto de las dos desviaciones típicas, la de x 6,429 y la de y 0,5014. Y este resultado nos da 0,8324. Y ahora viene lo más importante. Hay que interpretar este resultado. Como hemos obtenido un número positivo y cerca del 1, podremos asegurar que existe una correlación directa y fuerte.